lo suspende en la tercera década, cuarta década, y digamos se salva un poquito, pero también hay, y también es severa, porque la mujer en general tiene otra constitución física, menos masa muscular, tiene menos circulación colateral, y cuando tiene enfermedad vascular periférica es muy severa. Yo me saco el sombrero con Ginés González García, aparte de toda bandería política que no lo comparto, pero ha hecho cosas como bastante importantes para la salud, y una de ellas fue la ley que sacó, que hizo sacar, ¿no es cierto? El antitabaco. El antitabaco. Pero no nos olvidemos, vos me tocaste el tema, yo ya lo traigo a colación, que en la Argentina hay dos tratados de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud que son fundamentales y que no los firmó. No ha prohibido el tabaco, no ha prohibido muchas cosas, tardó mucho en hacer esto de los ambientes sin humo. Los ambientes sin humo no se respetan en las instituciones públicas en general. En las oficinas públicas se fuma y hay una humareda impresionante. Espera. Hay mucho humo de primario y secundario. Que yo no entiendo entonces. Sí, en las oficinas públicas en general no se respeta el hábito, la prohibición pero de acá de no tenemos el tratado de la ONU. Acá no se hizo una ley interna. Sí, pero no es suficiente. Hay otras leyes, hay otros tratados. Pues yo los veo a todos en la puerta. Las puertas de los edificios me dan lástima cómo está la gente fumando. ¿Vos te darás ¿no? cuenta en qué edificios? No, hay no oficinas me fijé. privadas. ¿Privadas? Vos en la FIP, que fuma todo el mundo, seguramente. ¿Vos ves no, seguramente 200 yo nunca voy, personas no en la sé. calle fumando? No hay 200 personas fumando en la calle. Simple y sencillo. Bien. Es así. Bien. Habría que obligarlo a todos. Si ellos decidieron de qué morir o de y acá tenemos un neumonólogo que sabe que la enfermedad pulmonar, el EPOC, de segundo humo, a veces es más grave que el del fumador, porque el pasivo no sabe que está fumando más y peor que el que fuma realmente. Es así también. Está. Él dice, yo no fumé nunca, pero está peor. A ver, doctor. No, lo que quería comentar es que en el hospital se ha certificado como hospital libre de humo, se ha acreditado frente a un auditor externo, ¿no es cierto? Claro. Y es bastante estricto. Lo que es de locos, que digamos, esto es el cambio de la experiencia humana, ¿no? Pero es de locos pensar que hace 20 años se fumaba dentro del hospital. Se fumaba en la consulta. Los médicos atendían fumando. Por eso se fumaba en la consulta. En este momento eso está realmente, hay una campaña muy activa dentro del hospital con los fumadores, se ha empezado de una manera poniendo barreras y tratando de concientizar a la gente, y finalmente fue efectiva, digamos, se acredita frente a un auditor externo, digamos, como hospital libre de humo. Eso ha funcionado. Lo que sí es verdad con el fumador pasivo de segunda mano, que digamos desde el laboratorio nos han pedido el dosaje de cotinina como un marcador en chicos que tienen problemas respiratorios y que sus padres refieren que en su casa no se fuma, pero que hay alguna sospecha por la evolución de la enfermedad. Entonces estamos desarrollando el dosaje de cotinina para los ambientes familiares para medir en el paciente. Es verdad que el dosaje tiene una sensibilidad para el fumador pasivo, no sé si está correcto el nombre, si sigue llamándose así, para el fumador pasivo tiene una sensibilidad un poco alta, digamos, en donde uno detectaría ya niveles en donde se fuma abiertamente en la casa, pero por lo menos es como un indicador, es verdad lo que usted dice. Pero yo tenía la percepción, así como socialmente, que se fuma menos. En general tengo esa percepción en casi todos los ambientes. Ya apareció la condena social, eso es cierto también, es muy bueno. Exactamente, aparte yo le digo a algunas amigas, que son pocas las que fuman, que si supieran el olor que tiene una mujer fumadora, dejarían de fumar. Sí, por supuesto. Yo dejé de fumar hace unos 20 años y traté de no convertirme en un evangelizador de no al cigarrillo, porque sé que es muy molesto, era cuando fumaba, pero por lo menos trato que en los ambientes donde yo tengo alguna injerencia en definir, no se fume. Más en una casa donde hay un niño, o sea, se lo mata de a poco. Bueno, doctor, perdón. Uruguay, cuando hay un niño, la madre intoxicó al hijo con cocaína por tomar cocaína ella.
a través del amamantamiento. Es que y está presa. Mariano, vos me das a mí un pie, ¿no es cierto? Sí. Me das un pie, porque te cuento para que las madres lo sepan, ¿no? Yo tengo un familiar que da de amamantar, tiene un bebito de 2 meses y tomó 2 tazas de café. Entonces, jamás se pensó lo que le iba a causar al bebé. El bebé estuvo desde las 2 de la mañana a las 4 como una especie de epilepsia, diciendo ajo, riéndose y moviendo piecitos y bracitos. Sí, le estimuló la corteza excesivamente. El cortisol, ¿no? No, le estimuló la corteza cerebral. La corteza del bebé. Por la cafeína, estimulante Parecía directo de la un corteza bebé cerebral. drogado totalmente. Claro, Era no drogado, estimulado. Bueno, no, Sí, uno lo que, digamos, a nivel familiar, uno decía, parece que tomó una droga, ¿no? Sí, tomó un estimulante. Una cafeína. No está prohibido, pero bueno, uno no sabe a través de la leche el daño que puede llegar a causar. Por supuesto. Mariano, te dejo en tu tema. Bueno, vuelvo al Gracias. tema. Entonces, lo importante es la prevención. Y una de las prevenciones más importantes es lo que acabamos de hacer, hablar del tabaquismo. Sí. Y su eliminación total. Perfecto. Que vuelvo a repetir, como última vez que lo digo, que el país está en deuda todavía con la población porque faltan muchas cosas. Luego hay muchas novedades también en el tratamiento. Eso es importante también para saber que esta gente puede mejorar mucho su calidad de vida, porque hay nuevas medicaciones vasodilatadoras, se puede hacer la prevención de la progresión de la enfermedad. Y además hoy día el tratamiento directo que se hacía antes, a veces con los famosos bypass, o sea, los puentes con alguna vena propia en los miembros inferiores o con algunas prótesis, sobre todo de la ingla de la rodilla, si bien eran muy efectivos, hoy día también se realizan algunas veces, pero de la rodilla para abajo todos esos puentes, como todo el mundo se imaginará con lógica, la mecánica esa de doblar la rodilla hace que cualquier revascularización que se haga con algún puente, algún bypass que tenga que atravesar la rodilla desde la parte superior a la parte inferior, va a tener poca vida justamente por la flexión, porque si no el paciente tendría que quedar siempre con el pie, con la pierna estirada y no doblarla nunca más prácticamente. Entonces, para esos casos donde predomina la enfermedad en la parte inferior, pero que la arteria poplitea que está en el pliegue de la rodilla está aceptablemente sana, está el recurso hoy día de la angioplastia. Así como está la angioplastia en las coronarias, está la angioplastia, inclusive con colocación de stents en las arterias chiquititas, de poco calibre, de 2-3 milímetros, que están por debajo de la rodilla, y realmente estos pacientes que muchas veces tienen todavía lo que nosotros llamamos en medicina el lecho distal, o sea, la parte final de las arterias que tiene una calidad aceptable, revascularizamos, o sea, dejamos pasar la sangre nuevamente con esta angioplastia y mejoran muchísimo y se le evita durante muchos años que aparezca síndromes de falta de sangre o gangrenas inclusive. Así Bien. que esto es muy importante. Entonces, prevención, pero también hay nuevos recursos terapéuticos. Eso es lo bueno, que la ciencia avanza. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consulta a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
continuamos con Hablemos de Salud y ya estamos con el doctor Eduardo Scheller, que es coordinador del laboratorio del Hospital Garrahan. Y antes de... Yo al doctor no lo conocía. Y cuando el doctor vino, digo, doctor, no me cuente nada, así yo me asombro en escena. Perfecto. Y siempre pregunto lo que la gente de esta manera le gustaría saber, ¿no es cierto? ¿De cuántos años hace que usted está en el hospital? Yo estoy desde que abrió el hospital, es decir, el cargo lo concursé en el año 87, en el momento en que abrió el hospital, pero como entré a trabajar en una especialidad, las especialidades empezamos en el año 88, es decir, desde el 1 de marzo de 1988 estoy en el hospital. Venía del Gutiérrez, que trabajaba en un centro del CONICET en el Gutiérrez, que era el Centro de Investigaciones Endocrinológicas, que tenía un acuerdo con el Hospital Gutiérrez, hacíamos la atención clínica de los pacientes y a la vez funcionaba como centro de investigación. Es decir, esa fue mi trayectoria. CONICET, Hospital Gutiérrez y el Hospital Garrahan. Buena trayectoria. Trayectoria profesional. Doctor, ¿yo lo puedo tutear? Sí, por favor. Bien, ya pertenece al staff. Por favor. Bueno, esta es una gran familia, como siempre digo. Bien, los que nos están escuchando se pueden llegar a preguntar, ¿qué hacen en un laboratorio? Bueno, en un laboratorio, como por definición, es el lugar donde se hacen todos los análisis clínicos según la demanda médica, digamos, y nuestra obligación como profesionales es realizar estos análisis respetando la calidad analítica, respetando el pedido médico y sugerir, interactuando con los colegas médicos, nuevas determinaciones, interpretaciones de test o los nuevos test que van apareciendo. Digamos, esa es como el rol del laboratorio de análisis clínico de manera general. Ahora el hospital tiene a la vez, aparte del laboratorio central, donde se hace todo lo que normalmente se llama rutina, que a lo mejor a muchos no les gusta el término rutina, tiene los laboratorios de especialidad. Que sería la parte, la química clínica, la parte hematológica, tiene laboratorios que trabajan dentro de un servicio, digamos, por más que pertenezcan a la coordinación de laboratorio, el laboratorio de endocrinología tiene un laboratorio que trabaja con el servicio de endocrinología, que a la vez hace biología molecular, tiene el laboratorio de pesquisa que está dependiente de él. Lo mismo pasa con el laboratorio de genética, hay un laboratorio de citogenética y un laboratorio de biología molecular que hace los estudios, por ejemplo, el estudio de fibrosis quística se hace en el laboratorio de genética, hay un laboratorio de inmunología que hace la parte humoral y hace la parte de los estudios moleculares de las inmunodeficiencias congénitas. Es decir, una de las características que tiene el laboratorio del Hospital Garrahan es el nivel de complejidad. Tiene mucha complejidad porque tenemos un menú casi completo en casi todas las especialidades. Y, doctor, ¿biología molecular qué es? Biología molecular, digamos, podemos dividir en dos. Una parte es el estudio molecular de las virosis, por ejemplo, que uno mide cargas virales, que podría considerarse un estudio de biología molecular, cuánto virus hay circulando en un paciente. También en la parte de virología se hacen el estudio de las características del virus que tiene ese paciente porque indica determinadas respuestas inmunes, determinada resistencia en algún grupo de pacientes. Pero eso está por un lado. Y por otro lado, la biología molecular estudia las enfermedades congénitas, estudia las que se saben, las que ya se conocen, si en un paciente que presenta ciertas características clínicas tienen o no ese defecto genético que está descrito. Y por otro lado, el estudio de pacientes que presentan ciertas características clínicas, digamos, y no se encuentra, trata de estudiar el gen completo para encontrar una mutación o alguna alteración que no esté descrita en la literatura hasta el momento. Cuando es así, generalmente termina en una publicación, digamos. Eso básicamente, de una manera muy concreta, es lo que el estudio que hace la biología molecular. Y doctor Scheller, por ejemplo, ahora se está hablando mucho, por suerte, pero mucho camino hay para recorrer en cuanto a las EPOF, que son las enfermedades poco frecuentes. El hospital está capacitado en este momento para hacer, digamos, todo tipo de investigación sobre estas enfermedades a nivel genético.
En este momento está, digamos, equipado en estas áreas y ha desarrollado y fue uno de los pioneros, como te decía, en estudiar enfermedades moleculares que no se conocen y se han descrito algunas mutaciones nuevas que se encuentran en enfermedades genéticas. Sí, el hospital está capacitado. Ahora a la vez nos estamos desarrollando en el estudio, que es un equipamiento nuevo que ha llegado al hospital vía un subsidio del FONARSEC, de lo que se llama ahora secuenciación masiva, lo que se llama Next Generation. Digamos, es una secuenciación masiva, lo que hace es permite estudiar un grupo grande de pacientes con un costo bastante más bajo por paciente, no es que sea bajo el costo de los reactivos, bastante elevado, pero que se estudia de una manera, digamos, por paneles, es decir, uno lo que hace es estudiar, supongamos, de las inmunodeficiencias, puede estudiar hasta las, 100 inmunodeficiencias que están descritas en un grupo de 50 o 60 pacientes, o puede estudiar un montón de variantes de hiperplasia suprarrenal congénita en un grupo de pacientes, digamos. En general la atención clínica va para ahí, pero estamos capacitados como hay grupos de especialistas en cada área que puede estudiar aspectos clínicos del cual la mutación no se conoce. Es decir, no se conoce o no está dentro de las más frecuentes. Uno generalmente estudia las más frecuentes y siempre queda fuera un grupo que no aparecen, es decir, que es hiperplasia suprarrenal congénita, uno estudia, los 8 o 9 genes más comúnmente descritos. Hay un 5% que son hiperplasias, seguro, por las características clínicas, pero que no corresponden a ninguna de esas mutaciones. Y sí, a la respuesta a lo que vos me preguntás, si el hospital está capacitado para estudiar ese grupo, sí, de hecho se hace. A veces se tiene éxito, a veces no se tiene éxito, como en todos los estudios biológicos, digamos. Porque a lo mejor el defecto no está en la zona que uno estudia, sino que está en un sector, en un gen represor que está lejano a la zona que uno estudia, pero sí existe la posibilidad de estudiarlo. Y por ejemplo, ¿trabajan en común unión, por ejemplo, frente a una fiebre mediterránea familiar con, que esta lo poseen las personas, ya lo traen en los genes al nacer, con las investigaciones de otros países? Bueno, en ese sentido sí, es un hospital que está muy dedicado a estar digamos, parece mal que lo diga yo, ¿no? Pero como en la primera línea en lo que respecta a, digamos, a los diferentes estudios y a la evidencia que se está presentando. De hecho, sí, digamos, y hay mucha historia y mucha capacidad de trabajar en conjunto y trabajar de manera multidisciplinaria entre diferentes servicios y entre diferentes laboratorios y haciendo un uso lo más adecuado posible de los recursos. Sí, de hecho, sí, te podría traer la lista de publicaciones, pero que están como bastante en primera línea y tenemos muchas publicaciones en revistas de muy alto impacto, que a lo mejor para el público común no sabe lo que significa, pero significa que son publicaciones científicas referenciadas por pares y que sus artículos son muy referenciados en otras publicaciones que se hacen, digamos. Así que sí, tenemos publicaciones desde el Science hasta en cada especialidad, en los journals de cada una de las especialidades. Es decir, y por ejemplo, hablo de lo que sé un poquito. En una fiebre mediterránea familiar, la persona dice, hoy me saqué un ADN. ¿Es así? ¿O es un estudio genético? En realidad se hace un estudio buscando, hay una primera etapa que se buscan los genes más descriptos que están en las publicaciones que producen la fiebre mediterránea, o digamos, a veces son macro deleciones o macro conversiones y hasta se puede ver en el cariotipo si tiene y después se estudia puntualmente el gen, digamos. En realidad lo que se estudia es un pedacito del ADN. Eso no quiere decir que en este momento la tecnología sí tiene capacidad de estudiar el exoma completo. A ver. Para explicar lo que es un exoma es toda la parte del ADN que se expresa como proteína. Bien. Que es solamente del 1 al 2% del ADN, es una parte muy chiquitita de todo el ADN. Se puede estudiar el genoma entero, también existe la posibilidad, de hecho el proyecto Genoma Humano lo que terminó haciendo fue estudiando el genoma entero. No es muy práctico porque hay un volumen de información que es inmanejable, digamos, para cualquier ser humano, digamos.
también es verdad que se están haciendo cada vez más vinculado con la informática, pero en general, cuando una persona viene y dice, aparentemente y por clínica es esta enfermedad, fiebre mediterránea o lo que fuere, como decía antes, la hiperplasia, la fibrosis quística, uno lo primero que hace, el paso natural, es buscar los genes que están descritos como los más frecuentes. Si uno no los encuentra, empieza a investigar qué es. En algunos casos extremos, hasta se puede estudiar el exoma completo y por informática buscar qué partes candidatas a afectar esa función tienen el exoma. Ya es otro nivel, digamos, pero es un nivel posible en este momento. Y supongamos que acá no se realice, en el Garrahan, por ejemplo, sí, claro, para detectar la FMF o fiebre mediterránea familiar. ¿Lo mandan a Estados Unidos? ¿A qué país? Bueno, hay muchas posibilidades. Si el grupo tiene algún contacto con algún grupo que trabaje en el tema, que es lo que pasa habitualmente, uno manda al sector de donde está el contacto para que puedan hacer el estudio, porque en general piden datos clínicos, etcétera. Ahora, el cambio de tecnología y la experiencia humana en el mundo, el que cambió la forma de producción en el mundo, ha generado que existen países receptores de muestras que cobran por hacer un estudio. Uno se puede mandar afuera a hacer un exoma completo, digamos. Inclusive, y por ejemplo, para dar un dato, Corea recibe muestras de DNA a un precio bastante económico y bastante competitivo, digamos. Es como si fuera un delivery de resultados de DNA complicado, porque envía los resultados y después tiene que haber del otro lado quien los interprete. Digamos, inclusive en algunos vienen con una preinterpretación gruesa y por supuesto, como en el mundo que vivimos hoy, tiene un precio por el estudio, un precio por una parte de la interpretación, es variable, digamos, pero sí, en este momento está abierto. De hecho, hubo un debate ético bastante grande con respecto a los estudios moleculares, si se podían hacer a libre demanda, y muchos países opinaron que no, y hay un debate ético profundo con eso. Y de hecho ha aparecido una figura que es el estudio genético recreativo, que cubre a aquellos que toman estudios de biología molecular o estudios de exoma o estudios de genoma sin una demanda médica. Digamos, eso está. A eso iba yo. Sí. Porque se está de moda y ahora empezaron a hacer inclusive publicidad por internet, empresas americanas que te dicen, vos anotate, mandame un mail, yo te mando el frasquito, te mando el kit, vos le ponés la saliva, no sé cuánto es el costo de eso, debe ser $2.000 o $3.000, no baja de eso, y te damos un estudio del exoma. Entonces le dicen, tiene tanta probabilidad de tal cosa, probabilidad de tener tal otra enfermedad, tanto probabilidad de otra enfermedad. Se muere el paciente. Y eso el problema es que lo están difundiendo las grandes empresas multinacionales. Y lo que pasa también que ellos, en Estados Unidos se empezó a hacer, y ya está muy discutido desde el punto de vista ético, porque entonces cuando te van a tomar te dicen ponga la salivita acá, y te dicen vamos a hacer un estudio, y después resulta que te dice el estudio que tenés 50% de probabilidad de ser diabético, y te dicen, y entonces la empresa dice, y como tiene probabilidad de ser diabético, no lo tomo. Entonces se resiente la capacidad de ingreso a muchas cosas, a muchos trabajos, por una cosa que a lo mejor no tiene ningún contacto con la realidad. A lo mejor nunca va a ser diabético esa persona, porque tiene un gen, pero para que se exprese el gen, usted lo sabrá mucho mejor que yo, y todos los médicos lo sabemos, tiene que darse muchas condiciones. Aparte más. Hay enfermedades que se cursan asintomáticas bueno, entonces es un peligro y un negocio. Es un gran debate. Estuve en el último congreso de la Federación Internacional de Química Clínica, ahora en Atenas, fue hace menos de un mes, y un gran debate es lo que se llama en el mundo, eso es lo que acaba de comentar el doctor, es el Direct to Consumer, el DTC, es decir, que se pide directamente, el paciente va y pide hacerse un estudio. Y lo hicieron muy interesante porque en el escenario pusieron una persona que estaba en contra y una persona que estaba a favor. Y cada uno exponía sus argumentos, digamos. Y por supuesto, el que estaba en contra hablaba un poquito de lo que hablaba el doctor, de la vulnerabilidad del paciente frente a la interpretación de resultados y frente a poder ser manejado
por la publicidad y por los medios, llevarse a hacer estudios que después no tienen respuesta, que generan situaciones angustiantes a nivel familiar que a lo mejor nunca se expresa un gen. Porque es verdad, porque para que algo aparezca necesita desde condiciones ambientales hasta, digamos, que confluyan un montón de otras alteraciones, pero el dato está, el dato frío, es decir, se compite no solo con eso, sino el argumento de los que están a favor es que esto no es para gente que tiene enfermedades, sino para gente que está sana y lo que quiere hacerse es un control y un chequeo. Digamos, esos son los dos argumentos y ese es el debate que corre. Que puede sufrir un colapso. Claro, no, pero porque puede tener un montón de enfermedades juntas y no desarrollarlas en su vida. De hecho, en la revista Forbes apareció como intención de negocio, por supuesto, un inversionista que mostraba cómo había subido la inversión en estos laboratorios donde hacen el test Direct to Consumer, que se había multiplicado por 10 en los últimos 5 años. Por supuesto, él sostenía, el que escribió la revista sostenía que esto era útil, y el artículo se llamaba el Direct to Consumer no nos mata, nos hace más fuerte, y él proponía que era precisamente para gente sana, que hacía entrenamientos, que tomaba suplementos vitamínicos y todo eso. Aparte, más fuerte económicamente al que lo hace. Claro, eso. Aparte hay tanto describimiento en todo, ¿no es cierto? Que quien a mí me garantiza que eso es cierto. Claro, sí. Porque puede tener todo armado y es un montaje para sacar el dinero a la gente. Bueno, en general lo que hacen los resultados se informan porque generalmente acreditan por ciertas instituciones, digamos, porque lo que vos decís es verdad. Para evitar esa duda se acredita por normas ISO, se acredita el proceso que hace para que sea creíble, pero por más que sea cierto, es un volumen de información, un exoma que nadie lo puede manejar, ninguno de los que estamos en esta mesa. No me atrevo, me declaro absolutamente inútil en decir me dan, porque es una pila de información que es imposible de interpretar y de sacar lo que es útil y lo que no es útil. Es más, en algunos estudios lo que se hace el estudio del exoma completo, y a ver, lo voy a decir en un término técnico, se paneliza lo que se busca. Es decir, uno dice, tengo el exoma completo, pero solo, y se le avisa al paciente, solo voy a mirar esto, porque al resto no tengo respuesta. Si encuentro algo, no sé qué decirle. Es como un recurso que se utiliza. O sea que se abre un mundo maravilloso, ¿no? Totalmente. A partir del ADN, ¿20 años tiene ya? Tiene casi 20 años, 2003, en realidad un poquito menos, 2003 se terminó el proyecto Genoma Humano. Ajá. Ahora, del 2000, lo que ha cambiado, lo que se ha abaratado el costo del estudio por miles de bases ha sido, y no sigue ninguna curva económica, digamos. La curva económica diría que hoy estaríamos más o menos en unos 4 o 5 dólares por millón de bases, y hoy en día estamos en 0,05 dólares por millón de bases, digamos. El cambio, porque el impacto tecnológico fue tan grande y la capacidad, es decir, lo que se hizo para el estudio del genoma humano, ahora nomás, hace 20 años, como vos decís, hoy en día es tecnología vetusta, digamos, ya es viejo, digamos. Lo que está pasando es que, bueno, es una condición de la experiencia humana. Lo que estamos viviendo son cambios tecnológicos que son transformacionales, digamos, es como un cambio de época. Un segundo. Sí, por favor. No, digamos, y esto va llevando a lo que ahora se denomina medicina personalizada, es decir, y que en un futuro va a tener que ver con que ya no va a haber medicamentos para grandes grupos poblacionales, sino que se va a determinar qué medicamento específicamente vos podés necesitar. Bueno o malo, digamos, todavía es una cosa que no se sabe, pero de hecho ya hay instancias de medicina que están específicamente hechas para grupos muy pequeños de gente. De gente que tuvo la manifestación de enfermedad, entonces la tipificamos genéticamente para tener una diana o un punto a donde mandar el medicamento. Personalizamos el medicamento para que la gente entienda, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ahí empieza lo escabroso que no quería nombrar en el día de hoy, pero bueno, me llevan ustedes, yo no tengo la culpa. Como vos dijiste, dejemos que nos lleve la conversación. No, es un chiste lo que estoy planteando, para introducir un tema que, bueno, lo voy a desarrollar en un programa completo, Dios mediante. El precio de los medicamentos, porque si llega a todo. Pero, por ejemplo, era cosa de 20 días atrás, vino Gonzalo acá, que lo tenía que operar del hígado por una enfermedad poco frecuente, que no recuerdo el nombre, pero tiene algo que ver con la amiloidosis. Necesitaba 7 meses
estar vivo para llegar a su trasplante. 30 grajeas tiene que tomar por mes, y esas 30 grajeas cuestan $19.000. ¿Está? ¿Quién puede pagarlo? Ya no digo la persona de su bolsillo, yo digo que PAMI para arriba quedó, porque lo cubrió. Claro. Pero en cuanto se enteren que PAMI lo cubre, PAMI cierra, porque no se puede. Entonces es algo vil. La medicación que salió el 16 de junio para fiebre mediterránea familiar, probablemente, porque está aprobada para 3 antiinflamatorios allá en España, cuesta, cada inyección es inyectable, ni siquiera pregunté la cantidad, si es por persona, por enfermedad, cuesta en la primera semana 540.000 pesos y la segunda lo bajaron a 450.000 pesos. ¿Quién puede hacer un tratamiento de esta índole? Sí, claro, bueno, no me quiero meter mucho en por un campo del que no sé demasiado, exacto. Pero esto realmente es así. Hay algunas, digamos, de hecho, a pesar de que tengan algunos medicamentos, fármacos para enfermedades poco frecuentes, que han sido exceptuadas de impuestos, por ejemplo, la hormona de crecimiento, fue exceptuada de impuestos en Estados Unidos, y en algún momento era solo para un pequeño grupo. En este momento son los pacientes que tienen síndrome de Prader-Willi, los pacientes que tienen síndrome de Turner, y hay todo un debate. Bueno, ya no es un tratamiento para una enfermedad poco frecuente, ya es un tratamiento amplio, y sin embargo sigue teniendo costos enormes, digamos. Y bueno, lo que ya que redondeo ya el tema, que nos fuimos de tema, pero a la gente le interesa, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar por la mitad o decir están ajenos de los precios de los medicamentos. Por ejemplo, ¿cómo se llama, Mariano, la enfermedad el medicamento de la FMF que salió? Canakinumab. Bien. Ayer me llegó la noticia que esto lo están estudiando para los pacientes que han tenido su primer infarto. Entonces, de esa manera puede entrar al mercado. ¿Me explico? Sí. Y vamos al corte. Sí. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar/comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de Lotería de la provincia. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Continuamos con Hablemos de Salud y esto es riquísimo cuando ustedes están escuchando las magras publicidades, como digo yo, que tendríamos que tener más, pero bueno, se hace lo que se puede. Las charlas, ¿no es cierto? Que quizá uno no se anima a tirarla al aire, pero son riquísimas. Bien, ya estamos con un gran amigo, el doctor Oscar Rizzo, neumonólogo, jefe del departamento de urgencias del Hospital María Ferrer. Y yo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El doctor va a hablar de fibrosis quística. Y yo quiero contarle a la gente algo. Yo hasta hace 3 años atrás, yo no conocía el María Ferrer. Pero realmente cuando entré al hospital me asombré. Porque no nos tendríamos que asombrar, tendrían que ser todos iguales. Era una clínica, era un lugar donde uno va y paga por el servicio brindado, que igual los hospitales uno paga a través de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Por eso, bueno, tendría que ser todos los hospitales, la parte edilicia buena y el resto también. Y yo nunca te lo había dicho, me quedé asombrado de tu hospital. Bueno, te agradezco. Sí, hay mucho, digamos, reconocimiento de la gente que trabaja en el hospital que lo hace muy humano, digamos. Sí, totalmente. Y para parafrasear el tema de que se ve en pulmón, nosotros hacemos mucho pulmón en el hospital también, ¿no? Y a todo pulmón. A todo pulmón, sí, exacto. Te agradezco las palabras. Bien. Sí. Bueno, ok. ¿Qué es la fibrosis quística? Bueno, seguramente hace unos años atrás un pediatra hubiese venido a hablar de esta enfermedad, porque es una enfermedad que la conocen mucho más los pediatras que los neumonólogos de adultos, como soy yo. Sin embargo, ha ido cambiando en el mundo la expresión de esta enfermedad. Básicamente la enfermedad es una enfermedad sistémica, o sea que compromete todo el organismo, pero que ataca las glándulas secretoras. Entonces, los pacientes suelen tener problemas respiratorios por la alteración del moco o de las secreciones bronquiales, problemas pancreáticos por la secreción de por la alteración de las secreciones pancreáticas, y eso lleva, diríamos, a que sea una enfermedad que está caracterizada como una enfermedad mortal, pero quizás conviene aclarar este término porque, claro, era una enfermedad tremenda a principios de los años 20, digamos, pero que se conocía desde hace mucho tiempo, o sea, comprometía a los chicos, tenían los primeros años compromisos intestinales variados y después aparecía el compromiso pulmonar con graves secuelas pulmonares que generaban que estos pacientes tenían lo que se llaman bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales, y terminaban entrando en insuficiencia respiratoria y falleciendo. Para que tengas una idea de lo que esta enfermedad significa, por ejemplo, la otra vez había encontrado una frase de del folclore irlandés del año 15, que decía algo así como: "Ay del niño que al ser besado sabe salado, pronto ha de morir". Digamos, porque una de las cosas que les pasa a los pacientes con fibrosis quística es que tienen sudor salado. Y los chicos, cuando tenían esa enfermedad, se morían dentro del año. De hecho, esta enfermedad fue descrita en los años 30 por una patóloga, no por un médico clínico. Una patóloga que descubrió los casos, que era Dorothy Anderson, una patóloga famosa americana, que descubrió, detectó 10 o 12 casos de pacientes que se habían muerto con esta patología y ninguno llegaba al año de vida. A los años 60 la gente vivía hasta los 10, 12 años. Hoy, en los países centrales, hay algunas diferencias, los pacientes pueden tener 50, 60 años de vida. Y los que nazcan en estos años con esta enfermedad pueden llegar a vivir una vida absolutamente normal, transformando esta enfermedad en lo que sería una enfermedad crónica, por ejemplo, como puede ser la diabetes. Y yo me enteré de una pareja, el médico, que tuvieron 4 hijos con fibrosis quística, y los 4 murieron. Claro. Bueno. Ahora pregunto, dejando de lado el caso. Sí. Una persona que no es médica, puede ser ignorante, pero una persona, ¿cómo se arriesga a tener 4 médicos? ¿Cómo se arriesga a tener 4 chiquitos con fibrosis quística? Bueno, decisión difícil y que entra dentro de la ética de las discusiones. Lógico. Para que vos tengas la enfermedad, cada uno de tus padres tienen que ser portadores. Pero portador no significa padecer la enfermedad. Básicamente cada uno aportamos 2 genes. Si tenemos un solo gen,
una mutación del gen específico, pero esto somos portadores. Pero si tenemos los dos genes alterados, tenemos la enfermedad. Entonces, la única forma de adquirir la enfermedad es que cada padre aporte un gen alterado. Ahora, es mucha mala suerte que una familia tenga 4 hijos con fibrosis quística, pero existe, sí que existen. Digamos, conozco hermanos con fibrosis quística, no conocía un caso de 4, sí conocía de trillizos, de 3 hermanos que padecieron la enfermedad, pero muchas veces pasa que la familia tiene uno, es decir, la probabilidad es de alrededor del 25% en cada uno de los partos de tenerlos, porque los demás, digamos, unos pueden salir totalmente libres de la enfermedad y otros pueden ser portadores. Ser portador no significa padecerla, pero bueno, los pacientes con esta enfermedad se caracterizan por tener trastornos digestivos, tienen malnutrición, se acompañan de problemas a medida que avanza su edad en problemas respiratorios crónicos, empiezan a tener mucho catarro, expectoración, y terminan entrando en insuficiencia respiratoria, como yo te decía. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esta enfermedad en los años 30 se morían al año, en los años 60 se morían a los 12 años, y en el 2015 se mueren a los 40, 45, 50 años, el promedio, sé que algunos viven más de eso. Varias cosas han pasado. Una es toda la determinación genética. Por ejemplo, hasta hace no muchos años se conocía una sola determinación genética, una mutación que se denomina delta F508, que es la mutación más frecuente. En este momento se conocen 2000 mutaciones. Se conocen, lo cual no quiere decir que las 2000 han sido estudiadas. Algunas son mutaciones tan infrecuentes que diríamos, no se sabe muy bien cuáles son las características que estos pacientes pueden tener. Pero entonces hay formas relativamente frustras de la enfermedad. ¿Cuándo uno tiene que sospechar esta enfermedad? Cuando es chico, los trastornos intestinales, diarreas, el chico no aumenta de peso, y cuando empieza en la vida adulta, cuando empiezan los problemas respiratorios. Muchas veces se los caracteriza como asmáticos, como pacientes con bronquiectasias, pero no se llega a un diagnóstico de certeza. Y hay que sospecharlo. La sospecha básica es cuando el paciente tiene dos cosas, que es el compromiso digestivo o intestinal y la malnutrición asociado a un compromiso respiratorio. Claro, antiguamente, ponele 50, 60, 65 años atrás, cuando un chiquito empezaba con una diarrea, y capaz que estaba un año, era diarrea infantil, ¿tá? Y no se tomaba, o sea, de acuerdo a la cantidad, o sea, te hablo medio siglo atrás, no se tomaba ningún recaudo a ver de dónde venía eso. Claro, sobre no todo se podían. En los cuadros crónicos. Claro, porque claro. Una cosa, digamos, es el episodio agudo, que puede ser una bacteria o un virus, claro. Pero otra cosa es el cuadro crónico, el paciente que permanentemente tiene de trastornos vida, diarreicos, y eso genera malnutrición, digamos. Bueno, muchos pediatras desconocían la enfermedad, digamos. Es la enfermedad más frecuente desde el punto de vista genético, digamos, no es cualquier enfermedad. O sea que en el mundo se calcula que 1 cada 4.000 nacimientos pueden padecer esta enfermedad. En Argentina, ahora que se está haciendo el screening neonatal, se calcula 1 cada 7.000 más o menos. Nosotros tenemos muchos más que otros países latinoamericanos, porque en general la rama europea de nuestra sociedad, diríamos, es la que aporta la mayor cantidad de genes para este tipo de enfermedad. Somos, yo siempre digo, un crisol de razas, pero no fuimos muy favorecidos. Sí, bueno, pero también al tener un crisol de raza tenés un crisol de mutaciones por eso. genéticas. Y bueno, como decía el doctor anteriormente, digamos, antes se estudiaban 10, 15 mutaciones posibles. Ahora en este momento uno puede estudiar hasta 600 mutaciones o puede hacer la secuenciación del gen y detectar dónde están esas mutaciones. ¿Y cómo es la calidad de vida? La calidad se ha ido mejorando enormemente, digamos, en estos años ha ido mejorando mucho. La calidad era mala, yo te diría que hace años atrás, ahora con los pacientes con mejores terapias respiratorias, con mejores antibióticos, con antibióticos inhalados, y en los últimos años con algo que ya charlamos un poco, que es la medicina personalizada. Es decir, básicamente el defecto en esta enfermedad es una proteína que interviene en el flujo de cloro y sodio dentro de la célula. No voy a entrar mucho en detalles técnicos, pero
estos pacientes tienen un moco muy espeso porque se reabsorbe, diríamos, mucha cantidad del sodio y se espesan las secreciones en las vías aéreas. Esa proteína está regulada por un gen, digamos, y si esa proteína no se forma, diríamos, ese canal no funciona en forma adecuada. Ahora hay medicamentos que modifican esa proteína. O sea, en algunos lugares la activan, como si tuviese un enchufe, la prenden, y entonces ese paciente, digamos, empieza a tener un canal funcionante que antes no lo tenían. Es el caso más espectacular en ese sentido, porque estás actuando genéticamente sobre una proteína dentro de la célula, que lo que haces es activarla, es como prender la luz de esa proteína, la prenden, que antes estaba apagada, diríamos, y eso genera que muchos pacientes, por ejemplo, con mutaciones no tan frecuentes como la delta F508, pero otras como la G551D, que esta proteína está inactivada, diríamos, pueden tener una vida normal si se los toma de chicos, o mejorar mucho la calidad de vida si se lo toma de grandes. Por ejemplo, Horizonte, uno sospecha, se hace un estudio genético. Yo, o sea, lo que siempre hago volar es la fantasía, y algunas veces sirven y otros no. Habrá un momento en el mundo que se pueda estudiar desde la panza de la madre. Bueno, ahora, desde hace ya unos cuantos años en Argentina está el screening neonatal, que eso cambió totalmente. Es decir, cuando un chico nace, en general está distribuido en todas las provincias del país, y casi prácticamente todo el país se está haciendo el screening neonatal. O sea, con una gotita de sangre vos sabés si ese chico, entre otras enfermedades, puede tener fibrosis quística. Bien. Y eso es fundamental, porque al poder... Yo lo desconocía, claro, por eso te lo pregunté. Bueno, eso se está haciendo, diríamos, todavía falta generalizarlo en algunas provincias, en el sector privado y demás, pero en el sector estatal, diríamos, cuando un chico nace, se hace. Sí, en el sector público yo te diría que está cubierto casi en un 100%. 100%. Sí, 99, como decís vos. Sí. En algunos, por ahí hay algunos retrasos por situaciones geográficas, que tiene que la muestra hacer un viaje un poco más complicado, pero en el sector público está bastante cubierto. El sector privado, como es una ley, está de a poco entrando y muchos hacen derivaciones. También se puede hacer, para contestar lo que vos decías, el estudio en vellosidades coriónicas de la madre, claro, en el caso de que se sepa que la madre es portadora de la mutación y el padre también. Digamos, ahora, ¿qué se hace después con esa información? Es un dilema ético. Digamos, es otra cosa, pero se podría hacer el estudio desde las vellosidades coriónicas. De hecho, hay un tema inclusive que se está haciendo, digamos, que está tomando cierta relevancia, que es buscar en algunos tipos celulares del feto en la circulación de la madre sin necesidad de tomar la vellosidad coriónica. No en este caso, porque si la madre está afectada uno no lo podría saber, pero en otras cosas. Y lo mismo se está haciendo con biología molecular de algunos tumores que tienen algunas características, lo que se llama biopsia líquida. Es decir, se busca la marca genética del tumor circulando antes que haya una expresión clínica y ni siquiera celular. Es decir, es fantástica la medicina que se viene en los próximos 20 años. Es maravillosa, sí, la verdad que es maravillosa. Oscar, yo me quedaría horas charlando con vos. Cerrame el tema. No, yo lo que diría que es una enfermedad que hay que tener en cuenta, diríamos, detectarla lo más precozmente posible. Y acudir al médico. Ahora, en estos momentos, empieza a haber médicos de adultos que ven pacientes adultos en forma que antes no existían, y obviamente el poder realizar el screening neonatal en toda la población argentina sería ideal, porque uno ya lo va a saber cuando el chico nace. Genial. Y eventualmente después se verá si me han hecho pasar una hora espléndida, porque he aprendido muchísimo, muy claro, y muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana, es de este mismo horario. Buena semana. Chau, chau.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,